Hola, soy Laura. Bienvenido a Redescubre tu voz, un espacio dedicado a explorar y entender esas cuestiones que a veces nos rondan la cabeza y nos resultan difíciles de manejar. Aquí hablamos de lo que realmente nos preocupa, de cómo gestionamos nuestras emociones y de las herramientas terapéuticas que nos pueden ayudar en nuestro día a día. El objetivo es que sientas que no estás solo, que lo que experimentas tiene un sentido y que hay formas de trabajar estos desafíos internos para alcanzar el bienestar. Acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Hoy quiero hablaros de una teoría que tiene mucha relación con el episodio anterior. Quizás hayáis escuchado hablar alguna vez del PNL, la programación neurolingüística, que tiene una teoría que a mí me gusta mucho sobre la interpretación de la realidad a través de las diferentes miradas. Se llama el mapa no es el territorio. Os explico. El territorio se refiere a la realidad y la interpretación que le damos cada uno de nosotros a esa realidad es el mapa, que se refiere a nuestro mapa mental. Este mapa mental se ha configurado en función de nuestras vivencias, nuestra cultura, educación, etc. Y todo esto se ha configurado por la forma en la que hemos aprendido a procesar la información que nos llega del mundo. Es decir, cuando nos enseñaban de pequeños el lenguaje, a través de cosas como una silla, qué es un juguete, qué es la familia, quién es papá, quién es mamá, se iban construyendo creencias que hacen que lo que es papá para uno no sea papá para el otro. Le vamos dando valor a las cosas, le vamos dando significado y esto nos da como resultado nuestra forma de percibir el mundo, nuestro mapa mental. Lo más importante para nuestro cerebro es entender qué ocurre alrededor y formular distintas interpretaciones y significados para poder vivir y en algunos casos sobrevivir a ciertas cosas peligrosas, digamos. Un ejemplo sería cuando de pequeños exploramos, por ejemplo, con el fuego. Vemos algo extraño que nuestro cerebro todavía no tiene conocimiento de ello y le damos significado. Nos acercamos a él para explorarlo. Si nos acercamos mucho e incluso lo tocamos, lo más probable es que nos quememos. Y es ahí cuando el cerebro coge esa vivencia, la interpreta y la guarda para poder usarla más adelante, entendiendo que el fuego es peligroso y que si te acercas mucho te puedes hacer daño. Cuando somos adultos, la cosa cambia bastante. Nuestro cerebro está bastante más configurado que cuando somos niños, evidentemente, que nos quedan todavía muchas cosas por interpretar. Y esto hace que bajo una misma situación, como podría ser una discusión, por ejemplo, con tu pareja, en función de la configuración mental y el mapa que cada uno tengáis, le vais a dar un significado diferente a una misma situación, como esa discusión. Uno puede percibirla como un problema grave al que hay que dedicarle tiempo para hablar, para solventar, por miedo a que pase algo mayor, y el otro puede percibirlo como algo cotidiano, algo a lo que no hay que darle importancia, un problema del día a día. El problema realmente viene de las distintas interpretaciones. Viene cuando, al tratar con otros, nos cuesta aplicar esta teoría de que el mapa no es el territorio. Es decir, que nuestro mapa, nuestra interpretación, no es la realidad, ni la del otro tampoco. Pero entender que cada uno tenemos un mapa diferente creado por distintas vivencias y por otros muchos factores puede ayudarnos mucho a relativizar las situaciones. Y sobre todo, no poner por delante nuestro mapa, es decir, no querer tener la razón, sino entender que el otro puede tener una diferente, una perspectiva diferente. Es más, nuestro cerebro, aunque parezca sobrenatural, está recogiendo información a cada segundo. Cuando salimos, por ejemplo, un día del trabajo y nos vamos a casa muy cansados, llegamos a casa y decimos,
Yo no sé ni cómo he llegado a casa, ni me he enterado del camino de lo cansado que estoy. Tu cerebro ha estado activo, recogiendo información, procesándola sobre peligros, estímulos, tráfico, personas. La pregunta para uno mismo, que yo también me hago a menudo, es: ¿tu mapa te está enriqueciendo o te está limitando? Un mapa que enriquece es aquel que te permite abrir la mente y entender en una misma situación diferentes perspectivas, aunque te afecte a ti, aunque sea una discusión. Y una mente que te limita es aquella que no te permite ver más allá de lo que interpretas. Esto ocurre muy a menudo y nos puede entorpecer no solo cuando nos relacionamos con los demás, sino también incluso con uno mismo. Como decía en el episodio anterior, ciertas vivencias han podido configurar en nuestro cerebro realidades que son difíciles de desenredar, que por mucho que queramos desmentir, nuestra voz interior nos recuerda constantemente. Y esto puede llevarte a luchas contigo mismo constantes. Cuando entendemos que esta incomodidad, por ejemplo, pensar que no soy suficientemente bueno en el trabajo, es una creencia que viene de una vivencia de mi cerebro que se ha quedado guardada en mi inconsciente y que su único fin es ayudarme en una situación de peligro. Ahí es cuando empezamos a tener conciencia a otro nivel. Ya no solo pensamos que no somos suficientemente buenos porque esto es una realidad y somos inseguros y tenemos que vivir con ello, sino que buscamos la forma de entender, de darle un sentido y poder solucionarlo de fondo. Muchas veces, como decía, aceptamos estos discursos mentales como una realidad y pensamos que solo nos pasa a nosotros y que simplemente una parte de nosotros, pues que no nos gusta, con la que tenemos que lidiar. Cuando indagamos un poco en el fondo del asunto, tomando como ejemplo no soy suficientemente buena en el trabajo, lo primero que nos serviría sería entender que nuestro cerebro, cuando está recogiendo información, la recoge desde dos lados: el procesador consciente y el procesador inconsciente. El consciente es el que nos está preguntando en este caso ¿por qué pienso que no soy tan buena en el trabajo? ¿Será una realidad? ¿Hay algo malo en mí? Y el procesador inconsciente es la voz interior, la que nos manda mensajes como de que no somos buenos y que nos está dando pistas y señales sobre qué cosas pasaron anteriormente, como el ejemplo del fuego, para que tú hayas asociado que no eres bueno en el trabajo. Otra herramienta que, como dije en el episodio anterior, viene de las terapias centradas en el presente y que también es muy útil para poder desenredar un poco todo esto, es fragmentar lo que ocurre. Es decir, ¿qué pasa en mi trabajo realmente? Porque alguna vez me he encontrado con alguien que decía esto sobre su trabajo y la realidad era que solo una persona de su trabajo le estaba haciendo la vida imposible o le decía estos discursos. Y resultaba que era porque lo veía como un competidor. Entonces, donde entra el juego del inconsciente y el trabajo de adentrarse en uno mismo y en esas creencias, es en el que cuando, a pesar de fraccionar y darnos cuenta de que no es una realidad, de que no seamos buenos en nuestro trabajo y que tan solo una persona nos lo puede estar haciendo pensar, nosotros aún así seguimos sintiéndolo como una realidad. Ahí es donde nuestro procesador inconsciente podría en algún momento de nuestra vida haber recogido información parecida a esta actual y haberlo vivido pues como una situación de peligro, una situación angustiosa. A día de hoy nos trata de proteger para no volver a repetirlo, para poder estar a salvo, haciéndonos pensar pues que no somos suficientes, para quizás no resaltar demasiado, como fue el ejemplo final de esta persona. En general, y como ejemplo a esta persona, cuando fraccionas, miras un poco la realidad, que es lo que llamábamos el territorio, y no tu mapa, sales un poco de ti,
quizás intentas, pues con ayuda de alguien, darte cuenta de que estás viendo que toda tu vida es un fracaso y en realidad es que en el trabajo una persona te está diciendo que no eres suficientemente bueno. Cuando fraccionas todo esto, incluso te das cuenta de que esa persona te está diciendo eso porque tiene miedo a tu éxito, es cuando dices, vale, pues no es una realidad. Hay personas a las que simplemente este paso les funciona muy bien. Pero es verdad que hay otras personas a las que esto les sigue pasando a pesar de hacer este trabajo, que ellos mismos se cuestionan desde su parte consciente. Si sé todo esto, ¿por qué sigo sin creérmelo? ¿Por qué hay algo dentro de mí que me genera incomodidad, que soy incapaz de tener éxito, que hay algo que me entorpece? Y es ahí cuando pasas a ese nivel de conciencia que realmente necesitas indagar dentro, meterte dentro de ese procesador inconsciente que ha ido recogiendo información para ver de dónde viene, quizás de alguna vivencia de cuando éramos niños, quizás una vivencia de más adultos, algo que quizás ni eres consciente de ello y que un trabajo que se mete de lleno en tu memoria inconsciente es capaz de provocar un cambio profundo, real y sobre todo, pues, que se prolongue en el tiempo. Saber esta información, tener conciencia sobre esto, si nuestro mapa mental nos limita o nos enriquece y qué cosas podemos hacer por él, es la solución para tener una vida más feliz. Seguiremos desarrollando el tema y recuerda, en tus vivencias está la solución. Un besote gordo, Laura.